Hola otra vez, espero que estén muy bien y vamos a seguir con otro podcast de inmunología y ejercicio. La semana pasada platicamos por qué el ejercicio es una de las mejores medicinas para tu sistema inmune. Pero hoy vamos a hablar de una paradoja. Algunos de los cuerpos más entrenados del planeta, como los maratonistas, los triatletas, los Ironman, los ciclistas de élite, ¿no? A veces ellos reportan más síntomas respiratorios que tú y yo. ¿Por qué? Y aquí vamos a irnos con cuidado desde el principio. No es por una sola cosa y no es simplemente porque les queda altísimo el cortisol. No es solo eso. Vamos a ver que el riesgo de todo esto es multifactorial. ¿Qué es lo que van a tener? Van a tener una carga enorme y es muy importante aquí la recuperación, la energía disponible, el sueño, el estrés que tienen en su vida personal, no solamente el estrés físico de las carreras, también los viajes, las exposiciones a virus y en algunos deportes también influye el aire frío, seco o contaminado. En este podcast vamos a hablar del atleta de alto rendimiento porque ellos son la combinación extrema. Es en quienes el ejercicio, el estrés físico crónico y la inmunología se encuentran llevados al máximo, ¿no? Entonces aquí vamos a platicar de 7 cosas. Primero voy a volver a contarles de la curva J, que es un modelo, no una ley, ¿verdad? También vamos a hablar de la curva S y vamos a ver por qué muchas veces la explicamos mal. Y vamos a ver qué le hace de verdad el estrés físico crónico a tus defensas, a tu sistema inmune. Veremos qué es lo que pasa en el sobreentrenamiento, que es mucho más que estar cansado. Y vamos a hacer la comparación directa entre un atleta de élite y tú y yo, ¿ok? Que yo estoy muy lejos de ser un atleta de alto rendimiento. Y obviamente no vamos a dejar atrás los suplementos. Y vamos a hablar 1000 veces de la importancia de la recuperación. O sea que, vámonos. Y entonces vamos a hablar de la curva J. Vamos a hacer un repaso para quienes no oyeron el episodio de ejercicio la semana pasada, pero quiero aclarar una cosita. La curva J es un modelo histórico, es una hipótesis conceptual, no es una ley biológica. Ajá. Esta curva J la propuso David Niemann en los años 90 y fue construida sobre todo con estudios observacionales donde la gente reportaba sus propios síntomas, ¿no? Entonces, la idea es que la persona sedentaria tiene cierto riesgo de enfermedad respiratoria, ¿no? Y entonces esta curva nos indica que quien hace ejercicio en cantidad moderada baja este riesgo de enfermedad respiratoria. Y quien entrena durísimo y larguísimo, mucho tiempo, pues sube este riesgo otra vez. Entonces, la idea general se sostiene, pero la verdad es que la evidencia de una relación en J, en la forma de J estrictamente, pues es mucho menos firme de lo que suele contarse, ¿no? Y aquí abajo les pongo una curva J y una curva S para que vean ustedes de qué estoy hablando, porque si no se los pongo en dibujitos está muy difícil explicarlo, ¿no? Pero vamos a hablar ahora del dato más citado, el dato de los maratonistas, ¿no? Con números exactos. Fíjense que en un estudio clásico, el 12.9% de quienes terminaron un maratón reportaron síntomas respiratorios en la semana siguiente. Y esto comparado contra el 2.2% de corredores parecidos que se prepararon para el maratón, pero que no compitieron. Entonces, la razón de momios de todo esto era, la razón de momios ajustada fue de casi 6. Es decir, un odds ratio de 6. Y pues nos hablaría de 6 veces más probabilidad de tener síntomas respiratorios, ¿no? Eso sonaría impresionante, ¿no? Pero ojo, los participantes en este estudio no eran necesariamente atletas de alto rendimiento. O sea, eran personas que se estaban entrenando para un maratón, pero no atletas de alto rendimiento como muchos de los que conocemos, ¿no? Y además, los síntomas que reportaron después de la carrera, pues eran síntomas de memoria, o sea, lo que se acordaban ellos, ¿no?
pero a ninguno se le confirmó en laboratorio que realmente hayan tenido infecciones respiratorias. Entonces, este estudio que me está diciendo que tengo un mayor riesgo de síntomas respiratorios en la semana siguiente, pues tiene un componente pues muy subjetivo, ¿no? Y no se comprobaron en realidad las infecciones respiratorias. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, voy a cuidar aquí mis palabras. En vez de decir los atletas se infectan 6 veces más, pues lo correcto que deberíamos decir es que en algunos estudios observacionales, quienes hacen esfuerzos de resistencia extrema, por ejemplo, han reportado entre 2 y 6 veces más síntomas respiratorios que ciertos grupos de comparación, ¿no? Y esto obviamente no es lo mismo que infecciones confirmadas, ¿no? De hecho, fíjense que en un pequeño estudio, un estudio chiquito, prospectivo, detectaron un patógeno en menos del 30% de los episodios con síntomas. ¿Ok? Esto está bueno decirlo porque pues están diciendo, uy, todas estas personas tuvieron síntomas respiratorios, pero en este chiquito estudio solamente el 30% de ellos encontraron un patógeno, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que buena parte de esas gripas o estos síntomas respiratorios que reportan los atletas después de esta carrera pueden ni siquiera ser una infección, ¿no? De hecho, pueden ser inflamación de las vías aéreas por el aire frío y seco, por la contaminación donde corrieron, o por alergias o asma, ¿no? Y el Comité Olímpico Internacional, en su consenso, reconoce las dos cosas. O sea, sabe que pueden haber causas infecciosas y no infecciosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar más de esto. Vamos a hablar del extremo de la curva J, esta curva en que nos está diciendo qué pasa con las personas que entrenan muchísimo, estos atletas de alto rendimiento, ¿no? Y entonces, pues vamos a hablar de qué es lo que pasa en el mundo del alto rendimiento, donde el ejercicio, el estrés físico crónico y la inmunología, pues se ven de frente al máximo, ¿ok? Y pues hay que empezar a hablar de qué es lo que le hace el estrés físico crónico a tu sistema inmune. Porque cuando hacemos un esfuerzo muy intenso y prolongado, pues el cuerpo lo vive como un estrés grande, como un estrés físico grande, ¿no? Y responde con hormonas como el cortisol y la adrenalina, ¿no? Pero ojo, aquí hay que tener cuidado porque se exagera muchísimo, ¿no? No existe un patrón único de cortisol siempre alto en los atletas, ¿no? Como que tendemos a decir eso. No, los atletas de alto rendimiento tienen el cortisol siempre alto. Y la verdad es que no. La respuesta hormonal cambia con la hora del día, el sexo, la energía disponible, la carga reciente y el nivel de entrenamiento, ¿no? Pero no hay una sola hormona que explique por qué un atleta se puede enfermar más. La verdad es que no, siempre decimos es el cortisol, pero no es cierto. O sea, no hay que echarle la culpa. O sea, aquí la cosa es multifactorial siempre, ¿ok? Entonces luego decimos, le vamos a echar la culpa al cortisol. No, ¿ok? Ahora, ¿qué sí se ha observado con cargas de entrenamiento muy altas? Aquí en los atletas que tienen entrenamientos así bravos, vemos cambios transitorios en el número, la ubicación o la función de distintas células del sistema inmune. Y creo que hay que ser muy precisos. Fíjense, después del ejercicio, algunas poblaciones de linfocitos y de células NK, o sea, las asesinas naturales, bajan en la sangre. Entonces, linfocitos y células NK, que además son linfocitos también, bajan en la sangre. Pero, en buena medida, esto es porque se redistribuyen. Se distribuyen porque se van a patrullar otros tejidos, no porque se hayan destruido, porque hayan muerto, ¿ok? Ahora, los neutrófilos, que son otras células, estos son de línea mieloide. De hecho, los neutrófilos suelen aumentar en la sangre, aunque algunas de sus funciones pueden cambiar. Ahora, que una célula baje en la sangre, como los linfocitos y las NK, no quiere decir que se apagaron, ¿ok? O
O sea, se están redistribuyendo. Y aquí quiero que recordemos el open window del que les platicaba la semana pasada. El open window es exactamente esto, es una redistribución de células del sistema inmune. ¿Okay? No es un colapso del sistema inmune para nada, ¿no? Y también se ha visto que en algunos atletas baja la inmunoglobulina A de la saliva. Esta IgA que tenemos en la mucosa oral, en la mucosa de la boca, en la mucosa nasal, pues toda esta IgA es la que está cuidando nuestras vías respiratorias y nuestra vía oral, ¿no? Y yo sé que muchos la venden como el biomarcador para predecir quién se va a enfermar, ¿no? Pero si hablamos así con rigor, una IgA salival a nivel bajo se ha asociado con más síntomas respiratorios en algunas cohortes que se han estudiado, sí. Pero la verdad es que es muy variable, esto ha sido poco reproducible y tiene baja sensibilidad y baja especificidad. Entonces, la IgA de la saliva realmente es un biomarcador, podríamos decir que no tan confiable, ¿no? Entonces, hoy por hoy vamos a verlo como un predictor no confiable para usarlo por sí solo. Ajá. O sea, es una pistita que nos puede decir, cómo está la cosa, pero no es la bola de cristal. Entonces, no le demos tanto peso a la IgA salival. Y bueno, también hay que ser muy honestos, ¿no? Con cargas de entrenamiento altísimas, de estrés físico y con poca recuperación de estos atletas, sí vamos a ver cambios reales, medibles en el sistema inmune. O sea, sobre todo cuando no tienen recuperación, ¿verdad? Pero vamos a ver que es un sistema inmune muy exigido, pero no es un sistema inmune colapsado, ¿no? O sea, los atletas, aunque están en un estrés físico bien bravo, los atletas en general no son clínicamente inmunodeficientes, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en mente. Uh-huh. Y sobre todo aquí, un factor súper importante, y otra vez se los digo, es poca recuperación, porque ahí es donde vemos cambios reales, ¿no? Y es que el sistema inmune del atleta no solamente está lidiando con esta carga de entrenamiento, pero aquí la bronca es que se pueden apilar los estresores. O sea, una cosa es el estrés físico crónico en el que está sometido el atleta, ¿no? Pero también, si ustedes se ponen a pensar que también puede haber estrés mental por competir, y luego van a haber viajes largos, y luego va a haber cambio de horario, y va a haber jet lag, y luego dormir mal en hoteles. Después tenemos los aviones, las concentraciones llenas de gente y de virus, ¿verdad? Y luego van a un lugar y el aire frío y seco de muchos deportes también puede afectar las vías respiratorias, ¿no? Y luego comen distinto, a veces menos. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo no lleva cuentas separadas, no, todo se va sumando a la misma cuenta, ¿no? Por eso a veces no es el entrenamiento físico, el entrenamiento el que tumba al atleta, ¿no? Sino la torre de estresores que se le juntan encima justo en esa semana de competencia, ¿no? Y yo se lo decía mucho a mis pacientes, pues que no puedes tener alto el estrés emocional y el estrés físico, además, de manera crónica. Eso es una muy mala combinación. Y luego que no tengas recuperación. Entonces, se van sumando los estresores. Y eso es lo que le pega duro al sistema inmune. Y creo que aquí hay una lección muy importante para todos aquellos que a lo mejor no son atletas de élite, pero le entran duro al ejercicio. Y yo siempre se los platico a mis pacientes, es que la carga total sí importa. O sea, si tú estás dándole durísimo al ejercicio y estás durmiendo poco y luego traes el trabajo hasta el cuello y encima le metes con todo el gimnasio para compensar, pues a lo mejor no le estás ayudando a tu sistema inmune, sino sumándole otra piedra a la mochila. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Porque tu cuerpo va sumando todo. Entonces el ejercicio es buenísimo, es estupendo, pero si tú estás
sobrehaciendo, entrenando demasiado, encima estás desvelado, tienes muchas preocupaciones, tienes estrés emocional por muchos otros frentes, pues entonces te va a juntar el estrés físico más el estrés emocional y es doble. Ahora vamos a hablar sobre el sobreentrenamiento, que es mucho más que estar cansado. Entonces vamos a ordenar los términos porque luego como que los usamos de manera revuelta, ¿no? Y entonces quiero que queden muy claras 3 cosas distintas. 1 es el sobrealcance funcional, que es cuando entrenas fuerte, tu rendimiento baja un poquito unos días, descansas, luego te adaptas y después hasta mejoras. Esto es normal y hasta buscado, ¿no? Después tenemos la otra cara, que es el sobrealcance no funcional. Aquí la recuperación se alarga unas semanas y no vemos un beneficio claro. Y después tenemos otra cara, que es el síndrome de sobreentrenamiento. Y aquí sí, aquí vemos un deterioro prolongado del rendimiento, muchas veces por meses, con síntomas físicos o de ánimo, y se diagnostica además después de descartar otras causas. Y digo que se diagnostica después de descartar otras causas porque el síndrome de sobreentrenamiento en realidad es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Antes de decir, es que estás sobreentrenado, tienes esto. O sea, antes de decir eso, pues nosotros tenemos que descartar una infección, anemia o falta de hierro, un problema de tiroides, trastornos de ánimo, mal sueño. O sea, hay muchas cosas que los médicos tenemos que buscar, ¿no? Y también hay algo importantísimo que a veces está detrás de todo esto, que es la baja disponibilidad de energía. Que, ojo, no es tan simple como comer menos de lo que gastas en total. No. Es cuando, tras descontar lo que usaste en el ejercicio, no le queda a tu cuerpo suficiente para las demás funciones. Y que si todo esto se prolonga o es muy intenso, lleva a lo que llamamos REDS. No sé si ustedes lo han oído. Déjenme explicarle estas siglas porque seguramente las van a oír. REDS, o sea, R-E-D mayúsculas con S minúscula, viene del inglés Relative Energy Deficiency in Sport, que en español es deficiencia energética relativa en el deporte. Y esa S chiquita que les digo es de síndrome. No es solo de que falta energía. Es todo el conjunto de cosas que se descomponen cuando el cuerpo lo tienes crónicamente con el tanque bajo, ¿no? Entonces, todo esto dan fatiga, todo eso, hay muchas cosas que me van a dar fatiga en el cuerpo y bajo rendimiento y es parecido. Entonces, antes de decir que es síndrome de sobreentrenamiento, pues hay que descartar muchas otras cosas que pueden hacer eso. ¿Y saben qué? Realmente no existe una hormona como biomarcador que podamos medir, ni un análisis de saliva, ni una cifra de tu reloj que realmente nos diagnostique por sí solo el sobreentrenamiento. Entonces vas a oír por ahí que podemos usar la relación entre testosterona y cortisol y que esto lo predice. De hecho, esto se usó en investigación, pero la verdad es que es algo muy variable y no diagnostica sobreentrenamiento. Tampoco predice lesiones, ni te dice si estás ya listo para competir, ¿no? Y tener una relación normal de testosterona y cortisol tampoco te descarta que estés en fatiga crónica o que estés mal alimentado. O sea, lo que de verdad se evalúa en fatiga crónica es el conjunto. O sea, vamos a ver esta caída sostenida del rendimiento, podemos ver cómo evolucionan los síntomas, cómo las cargas de entrenamiento, cómo está el sueño, cómo está la nutrición y la salud mental del atleta, ¿no? Y obviamente se descarta siempre lo médico, o sea, hay que estar checando siempre la parte médica, ¿no? Y bueno, la frecuencia cardíaca en reposo por la mañana puede servir como un dato personal de seguimiento, pero no es una prueba específica de nada tampoco, ¿no? Y
¿Cómo sabes en la práctica si conviene prender la alerta? O sea, ¿cuándo decimos, híjole, cuándo podemos estar ya en síndrome de sobreentrenamiento? Pues si notas varias de estas señales juntas y sostenidas. O sea, el rendimiento que baja aunque entrenas igual o más. O tienes un cansancio que no se va con una buena noche de sueño. O estás durmiendo peor justo cuando más entrenas. O estás mucho más irritable o con desánimo. O te estás enfermando una y otra vez. Ojo, si se fijan ustedes son señales muy inespecíficas. O sea, no es un diagnóstico, ¿no? Entonces, si te pasa algo de esto y eres un atleta de alto rendimiento o eres un atleta que está haciendo mucho, pues esto es una señal para bajar la carga de entrenamiento, ¿no? Y claro, si esto sigue, pues revisarlo con un profesional de salud que descarte otras causas, ¿no? Y esto no es solo para atletas de élite. La verdad es que le puede pasar también a la persona muy entusiasta que se clava en el ejercicio y sobre todo que no se da permiso de descansar. Y ya que hablamos de síndrome de sobreentrenamiento y todo eso, pues ahora hay que ver qué es lo que pasa con esos atletas que sí aguantan, ¿no? O sea, vamos a hablar ahora de la curva S, de esa curva que me habla de adaptación, y a mí me encanta la S, porque la curva S no solamente me dice adaptación, me está hablando de S de selección, ¿ok? Esto de la curva S me gusta mucho porque es donde la ciencia se corrige a sí misma. Fíjense, si la curva J fuera toda la historia sobre qué tanto ejercicio, cómo le pega al sistema inmune, qué tanto nos enfermamos, pues si la curva J fuera toda la verdad, esperaríamos que entre más carga de estrés físico en el ejercicio, pues siempre tengamos peor desenlace, es decir, le pegue mucho más al sistema inmune de los atletas, ¿no? Pero ¿qué creen? Los atletas del máximo nivel de entrenamiento muchas veces se enferman menos de lo que la curva J prediciría. Por eso es que Christer Malm, un investigador, propuso en el 2006 extender la J y convertirla en una S. Él dijo, no, la curva J no resuelve para lo que estamos viendo nosotros. Debería de ser una S. Y aquí en la descripción del podcast les estoy dejando estos links a los artículos y unos ejemplos de las curvas para que ustedes los tengan, porque si no está muy difícil explicarlo. Pero cuidado porque la curva S casi siempre la explicamos mal, entonces quiero contárselas bien. Es que no es solo que los mejores atletas tengan una gran maquinaria de recuperación. El argumento principal de Malm incluye un fuerte componente de selección. Por eso me encanta decirle la curva S de selección. Es decir, pensemos en estos atletas de alto rendimiento que pueden y no se nos están enfermando y que el sistema inmune está bien. Para ellos llegar a ese nivel y mantenerse en la élite, probablemente necesitan de entrada una fisiología capaz de tolerar cargas de entrenamiento enormes y de aguantar infecciones. Es decir, tienen un sistema inmune bien puesto. Dicho de otro modo, para explicarme bien, o sea, quien se enferma una y otra vez cuando hace gran cantidad de ejercicio, pues obviamente difícilmente llega o se queda en el nivel más alto de entrenamiento. ¿Sí me explico? Así que parte de esa mejoría del extremo del que habla en la curva S, puede ser que estamos viendo en realidad a los sobrevivientes, a los seleccionados, es decir, a los que aguantan más y mejor. Es una cosa increíble, ¿no? O sea, a eso le sumamos una adaptación acumulada, a una mejor planificación de entrenamientos y obviamente más recursos para hacer una buena recuperación. Ahora, también hay que
aclararlo, la curva S también es una hipótesis conceptual, ¿no? Y tampoco está reemplazando a la curva J, ¿no? O sea, tampoco la curva S demuestra que la inmunidad vuelve a mejorar sola si le subes más y más la carga de entrenamiento. No, ya vimos que esto pasa en aquellos atletas que tienen esa fisiología capaz de tolerar cargas enormes, ¿verdad? Y en donde el sistema inmune está requete bien fuertísimo, ¿ok? ¿Ok? Entonces, hoy decimos que es más preciso pensar que el riesgo de infecciones respiratorias después de carga de entrenamiento exhaustivo depende mucho de la interacción entre varias cosas. La carga de ejercicio y el estrés físico, la recuperación, pues la exposición a un virus, si es que había, ¿verdad? El sueño, la nutrición, los viajes, el ambiente y obviamente la susceptibilidad de cada quien, ¿no? Y bueno, aquí creo que voy a afinar un poquito una frase que dije en el episodio del ejercicio. La falta de recuperación es un factor muy importante. Yo se los enfaticé mucho. Pero aquí, en estos atletas de alto rendimiento, pues lo estamos viendo, porque ya estamos viendo que hay unos que hacen muchísimo ejercicio y no se nos enferman, ¿no? Entonces, aquí hay que decir, la recuperación es un factor muy importante, pero no es el único. O sea, se puede entrenar durísimo y estar sano. Cuando la carga se sube de forma progresiva, la energía y el sueño alcanzan, y por eso digo la energía y el sueño alcanzan, y ojo, los demás estresores están bajo control. Entonces ya vieron, si juntamos nosotros esos factores, regio. Y esto es importantísimo decirlo, cuando los demás estresores están bajo control, ¿verdad? Entonces, esta frase de, es que no es entrenar duro lo que te enferma. Lo que te enferma es entrenar duro sin las condiciones para sostenerlo. ¿Sí me explico? Espero ser muy clara, porque aquí lo que queremos es que tengamos esta capacidad de recuperación y que tengamos los demás estresores bajo control. Ahora vamos a hablar entre el atleta de élite y tú y yo, ¿no? Finalmente tenemos la misma fisiología, o sea, tenemos el corazón, los músculos, ¿verdad? Pero la dosis de ejercicio, los contextos y los tiempos de recuperación, pues pueden ser muy distintos. Tú y yo, si nos va bien, pues hacemos 30 o 60 minutos moderados unas veces por semana. Muchos atletas entrenan muchísimo más, algunas horas al día. Aunque, ojo, no todos entrenan 5 horas, ni todos van al filo, ¿no? Hay mucha variedad. En una sesión moderada de ejercicio, el cortisol y la adrenalina pueden subir un rato y luego regresar hacia sus valores normales. Pero en un atleta con sesiones larguísimas, competencias frecuentes, viajes o poca energía disponible, esa respuesta de estrés puede ser mucho mayor. Pero, y esto lo corrijo a propósito, no es que el pico de cortisol se fortalezca. O sea, la adaptación no depende de la hormona sola, o sea, del cortisol, ¿verdad? Sino del estímulo, de la recuperación, de la reparación, de la remodelación de tejidos, de un montón de procesos. Y entonces no existe este patrón de, es que el cortisol siempre está alto. Lo que importa, en realidad, es la relación entre la carga de entrenamiento total, la adaptación y la capacidad de recuperarse del cuerpo de estos atletas. Y la recuperación, para mí, o sea, yo creo que es la diferencia más interesante entre los atletas de alto rendimiento y nosotros. Y es medio irónico, porque fíjense, el atleta de alto rendimiento, este atleta de élite tiene, o debería tener, pues toda una maquinaria detrás, o sea, nutriólogos, fisios, control del sueño, periodización. Tú y yo
nos recuperamos de ejercicio como se pueda, ¿no? Entre el trabajo y la vida. Por eso, pues curiosamente, el que más corre el riesgo de descuidar la recuperación muchas veces no es el atleta profesional. No es ese atleta de alto rendimiento, sino el entusiasta amateur que se clava y entrena como si fuera de élite, pero no tiene toda esa maquinaria de atrás, ¿no? O sea, el problema es que entrena como si fuera de élite, pero se recupera como oficinista, con prisa. ¿Sí me explico? O sea, el que más tenemos que cuidar, pues no siempre es el atleta de alto rendimiento, que muchos de ellos ya están en la curva S, están seleccionados, tienen cuerpos espectaculares y que traen toda esta maquinaria que les permite y les promueve tener una buena recuperación. No, aquí el que tenemos que cuidar es a nosotros, a todos estos amateurs que no tienen muchas veces esta recuperación necesaria. Porque todos estos amateurs que están entrenándole durísimo no siempre están en la parte protectora de la curva S, ¿no? Todo depende de cómo lo lleven y qué tanto se recuperen. Y entonces, ¿qué le toca a cada quien? Bueno, pues si tú eres como la mayoría de nosotros, ¿no? Que hacemos ejercicio moderado, bueno, pues hay que hacer ejercicio. Para una persona sana, moverse con regularidad es muchísimo mejor que quedarse quieto. Punto, ¿no? Ahora, el atleta de alto rendimiento, pues sí tiene la tarea más difícil. Ellos tienen que saber manejar la carga de entrenamiento completa para no pasarse, ¿no? Ahora, a mí no me gusta cuando la gente dice, ay, el ejercicio baja las defensas o el ejercicio sube las defensas. Pues no, es que depende. Como ustedes pueden ver, depende de la dosis, del contexto y de la recuperación, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los suplementos que le venden al atleta? Porque al atleta le venden de todo para blindar las defensas, ¿no? Y el mejor ejemplo aquí es la vitamina C. Seguramente muchos de ustedes lo han oído. Porque este ejemplo de la vitamina C nos enseña que la dosis y el contexto son todo, ¿no? Fíjense que tenemos una buena revisión sobre vitamina C en esto. Es una revisión de Cochrane con miles de personas. Y en la población general, tomar vitamina C todos los días, ya sabemos que no reduce de forma importante la probabilidad de que nos dé una gripa. Pero, ojo, no es que no haga absolutamente nada. O sea, se ha visto que sí acorta modestamente la duración de los síntomas, como en un 8% en adultos. Y aquí está algo interesante. En 5 estudios chiquitos con maratonistas, esquiadores y soldados que fueron sometidos a periodos breves de esfuerzo físico extremo, la vitamina C sí llegó a reducir a la mitad la incidencia de gripas y resfriados, ¿no? O sea, a la mitad. Y esto es una señal muy interesante, pero la verdad es que todos estos son estudios muy chiquitos y viejitos y de un subgrupo muy particular. Entonces, la verdad es que para mí no nos alcanza la evidencia como para recomendarle vitamina C a todos los atletas, ¿no? Pero miren cómo es interesante. El mismo suplemento, casi nada de efecto en la mayoría de las personas, pero aquí en atletas de alto rendimiento, pues marcó como si fueran la mitad, ¿no? Entonces, no tenemos toda la evidencia para decir, sí, hay que darle vitamina C a todos los atletas, pero bueno, se han encontrado estas cosas. Ahora, por ejemplo, los probióticos que también los mandan mucho, bueno, pues en atletas la evidencia tiene 2 aguas, ¿no? Hay un metaanálisis que no encontró que redujeran los probióticos días de enfermedad, ni el número de episodios, ni la duración promedio, pero lo que sí encontró fue una reducción en la severidad total de los síntomas. Y aquí, bueno, pues todo también dependía de la cepa, la dosis y la población de probióticos, ¿no? O sea, decir probióticos pues no es solamente una sola cosa. Acuérdense que tenemos diferentes microorganismos que forman parte de esto, ¿no?
Y bueno, el resto de todos estos polvos que venden luego para subir las defensas para el ejercicio y todo eso, la verdad es que la mayoría no tienen evidencia sólida. El mejor suplemento del atleta, pues no se compra en ningún lado, ¿no? El mejor suplemento del atleta es dormir bien, comer suficiente y sobre todo recuperarse. Y aquí duro y dale yo, ¿no? No, no voy a parar hasta que te haya dicho suficientes veces que la recuperación es lo más importante, ¿no? O sea, la recuperación es la parte inseparable del entrenamiento y aquí se los digo desde el punto de vista de estrés, de inmunología, de todo. O sea, en toda esta historia, la recuperación no es lo que haces cuando terminas de entrenar. Es parte de tu entrenamiento. O sea, es la mitad que casi nadie presume. O sea, todo el mundo dice, yo entrené, yo hice. Bueno, ¿y cómo te recuperaste? ¿No? Yo siempre les pregunto, ¿no? Y pues no es una bonita pregunta, pero es importantísima. Y déjenme decirles una metáfora que se usa mucho y creo que es muy simple. O sea, no es que el sistema inmune se reconstruya mientras descansas, porque de hecho, pues la verdad es que el sistema inmune está respondiendo y adaptándose también mientras tú haces ejercicio, ¿no? Es una maravilla. Pero la verdad es que la recuperación es lo que permite a tu cuerpo volver al equilibrio, reparar tejidos, reponer sus reservas y consolidar todas esas adaptaciones que provocó el entrenamiento, ¿no? Ahora, ¿qué incluye recuperarse bien? ¿Qué es recuperarse en concreto? El sueño es lo primero. O sea, para adultos, 7 a 9 horas es una buena referencia, pero bueno, el consenso en atletas insiste en individualizar según la carga de entrenamiento, la edad y obviamente la calidad del sueño, ¿no? Porque hay algunos atletas que necesitan más, ¿no? Muchos atletas además pueden dormir mal y ahí pierden gran parte de la reparación. La comida es lo segundo. Tienen que tener energía suficiente y además proteína para reconstruir. Y aquí vale la pena decirlo bien fuerte, ¿no? O sea, la baja disponibilidad de energía es algo súper importante. O sea, porque no es tan sencillo como decir, hijo, es que está comiendo menos de lo que gasta en total. No, cuando hablamos de esto, de la baja disponibilidad de energía, es que nos referimos a que después de descontar la energía que usaste en el ejercicio, no le queda a tu cuerpo suficiente para sostener bien las demás funciones fisiológicas. Entonces, aguas con esto. Entonces, cuando esta situación es intensa o se prolonga, puede contribuir a lo que llamamos REDS, que ya les había yo platicado, o sea, este síndrome de deficiencia energética relativa en el deporte. Y esto es lo que afecta a la inmunidad. Sí, afecta además función reproductiva y endocrina, que ahí muchos endocrinólogos sabrán mucho más de esto que yo, definitivamente. Puede afectar los huesos, la síntesis de glucógeno, el ánimo y el rendimiento, tanto en mujeres como en hombres. Y esto sí hay que decirlo, ¿no? O sea, un déficit breve y bien planificado, pues no es lo mismo que mantener al cuerpo crónicamente con energía insuficiente, ¿no? Entonces aquí el problema es cuando nosotros estamos teniendo una carga de entrenamiento tan importante que tenemos una exposición prolongada o intensa, ¿no?, a la carga. Y sobre los micronutrientes, pues hay que irnos con cuidado también. No hay que mandarle a todo mundo que se llene de pastillas, ¿no? No hace falta revisar el hierro y vitamina D nada más porque sí. Pero en los atletas de alto rendimiento sí vale la pena valorarlos con un profesional. O sea, los médicos, hay médicos estupendos, expertos en ejercicio, que dominan todo esto. Yo obviamente nada más estoy hablando aquí desde el punto de vista de estrés y sistema inmune, ¿no? Pero bueno, hay muchos médicos que se dedican a esto. Los endocrinólogos son estupendos también para esto. Valorar si hay síntomas, si hay factores de riesgo, si
estamos viendo dietas restrictivas en los atletas de alto rendimiento, si las mujeres están teniendo menstruaciones abundantes, ¿no? O si tienen baja disponibilidad de energía, ¿no? Muy importante también si hay antecedentes de deficiencia en alguno de estos atletas, ¿no? Ahora, en la carga de entrenamiento hay que hacer siempre un registro sencillo, ¿verdad? De cómo amaneciste, cómo está tu ánimo, cómo está tu sueño, cómo está tu pulso en reposo, ¿no? Y sobre todo porque esto nos ayuda a cachar el sobrealcance a tiempo, ¿no? Y sobre los carbohidratos, pues también los atletas de alto rendimiento tienen que considerar el tener energía, tomar carbohidratos en las sesiones muy largas, pues obviamente puede atenuar en parte toda esta respuesta al esfuerzo. Y eso no significa que una bebida deportiva de estas te blinde contra todo, ¿no? Pero pues lo importante es evitar el estrés extra de entrenar con un tanque vacío, ¿no? Obviamente. Y alrededor de las competencias, pues obviamente las medidas de sentido común que sí están respaldadas cuando el sistema anda muy exigido, ¿no? Pues lavarte las manos, no compartir botellas ni cubiertos, reducir el contacto con gente enferma, eso son cosas muy obvias, ¿no? Ahora, también hay un mito, ¿verdad? El de taparte del frío después de sudar. La verdad es que esto no evita que agarres un virus, ¿no? O sea, si tú sudas y no te tapas del frío, hazlo por comodidad, pero no como escudo inmunológico, ¿no? Y ya para terminar con esto, pues la recuperación es, en el fondo, es manejo del estrés, pero aplicado al cuerpo que se ejercita. Por eso este episodio, aunque es de inmunología, pues huele a todo lo que platicamos de estrés, ¿no? O sea, el atleta sabio no es el que más sufre, es el que mejor maneja su carga de entrenamiento de manera completa, ¿no? Y pues ya vámonos porque ya se nos está haciendo muy largo este podcast. Entonces vamos a recapitular rapidito. El síndrome de sobreentrenamiento es mucho más que estar cansado tras una semana pesada de entrenamiento. Es una caída prolongada del rendimiento con síntomas y además se diagnostica después de descartar otras causas. Y sí, es importante decirlo, no hay una hormona ni una relación cortisol, testosterona, ni una cifra de reloj que realmente lo pueda diagnosticar. La curva S lo que hace es que intenta explicar por qué algunos atletas del máximo nivel pueden tolerar estas cargas enormes de entrenamiento sin enfermarse tanto, ¿no? Y obviamente aquí es la adaptación y la recuperación, pero recuerden, también es un efecto de selección. Porque para llegar a ser un atleta de alto rendimiento, de élite, probablemente necesitas una fisiología especialmente resistente. Entonces, ¿cuál es la clave práctica? Pues para manejar la carga completa de entrenamiento, pues sí, hay que juntar entrenamiento, sueño, alimentación, cuidar la energía disponible, los viajes, el estrés de la vida emocional. Y recuperar no garantiza que nunca te enfermes, pero es una parte inseparable del entrenamiento. Y el atleta de alto rendimiento es donde todo esto, el ejercicio, el estrés físico crónico y la inmunología, pues se ven al máximo y por eso nos enseñan muchísimo. Entonces vamos a llevarnos dos cosas a la casa. Si eres atleta o entrenas muy fuerte, trata la recuperación con el mismo respeto que el entrenamiento. Sueño, comida y los días suaves no son debilidad, son parte de tu plan. Ajá. Entonces ya con esto vámonos. Les mando un abrazo y nos vemos este jueves para otro podcast de estrés y espero que esté todo muy bien. Gracias por estar en este episodio de La Jefita. Si te gustó, compártelo y no te pierdas que regresamos la próxima semana con más chorcha de estrés, de inmunología y mucha ciencia con sazón.